televidentes, muy buenos días y como siempre nuestro agradecimiento por acompañarnos en otra propuesta de palpitar económico de puntos de vista. En esta mañana dominical contamos con la presencia de don Miguel Collado Di Franco, quien es vicepresidente ejecutivo del CRES, Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Muy buenos días, don Miguel. Muchas gracias, Héctor, por la invitación una nueva vez. Vamos a hablar un poco del panorama fiscal que tiene o con el cual asume el gobierno para esta segunda gestión, segundo periodo. Porque se estuvo hablando y se creyó que ya para esta época estaríamos discutiendo o debatiendo una reforma fiscal o tributaria, cual que sea, porque la gente la asocia como la misma y no es lo mismo, que hay una pequeña diferencia, porque cuando es fiscal incluye las dos componentes del presupuesto, y si es tributaria solamente es por la parte de los impuestos y los ingresos. Porque estamos ya como muy centrados, veo yo, no sé, estoy un poco especulativo, en la parte política, por el tema de la reforma a la Constitución, pero como que se ha atenuado el tema de la parte fiscal o tributaria, cual que sea. Se aprobó una plataforma que es la parte de la responsabilidad fiscal, que debe ser un componente importante y que se reclamaba. Ustedes en la CRES lo habían propuesto y reclamado. No sé si satisface lo que se aprobó, pero bueno, en fin, ¿cómo tú ves este panorama un poco como tan falto de una información precisa de hacia dónde vamos para poder sustentar la finanza pública ya en este nuevo escenario gubernamental? Sí, la pregunta es muy importante, el planteamiento como la haces, muy válido y va al punto. Nos han anunciado a la sociedad que es inminente una reforma tributaria. Ahora bien, ya estamos finalizando el mes de agosto y el presupuesto se va a introducir a principios de octubre. O sea que estamos muy cercanos a la fecha que uno pensaría que sería la propicia para introducir cualquier modificación. Pero ahora mismo lo que predomina en el panorama de la opinión pública en República Dominicana es una reforma que es muy importante por lo que representa, que es obviamente la constitucional. Entonces estamos en una incertidumbre. Yo digo que los agentes económicos están en una especie de, están como en vilo. Un Porque limbo. sí, un limbo, están en vilo porque no saben exactamente qué es lo que podría venir, entonces ahora cuándo. Eh, entonces, eso incluso te perjudica potenciales inversiones en el país, porque si por un lado tienes a ministros que han hablado de revisar exenciones, como uno de los componentes de la posible reforma. Y tienes al Fondo Monetario, que lo ha dicho dos veces en un artículo publicado el 24 de junio y luego cuando la misión se fue, el artículo cuarto, de que uno de los componentes debería ser de esta reforma o de esta modificación tributaria, precisamente la revisión de las exenciones. Entonces, ha faltado la comunicación y de verdad que la reforma es importante.
desde el punto de vista tributario y desde el punto de vista fiscal. Eh, Mencionabas la ley de responsabilidad fiscal que fue aprobada recientemente con otro nombre, es un nombre mucho más largo el que se le puso. A nosotros no nos satisface por completo. Es bueno que es un paso de avance, indudablemente. Al tú no tener nada, por lo menos tienes un referente de hacia dónde cómo deberían comportarse las finanzas públicas. Pero la única regla que tiene es de gasto primario, que a la inflación esperada se le sumen 3 puntos porcentuales. Y ese sería el crecimiento interanual de un año a otro del gasto primario, es decir, antes de, para que quienes no saben el concepto, antes de los intereses. Nosotros entendemos que debió haber sido del gasto total y entendemos que en la circunstancia en la que está República Dominicana deberíamos haber aspirado a tener un superávit fiscal. O sea, una ley, en la ley que se introdujera una regla de déficit para lograr el otro propósito que tiene la ley de responsabilidad fiscal, que no es una regla como tal, es un objetivo de reducir la proporción de la deuda global, o sea, la deuda consolidada, incluye la del Banco Central también, a 40% del PIB en el año 2035. Es un reto que podría ser incluso incongruente con la regla y con las señales que estamos recibiendo de que tanto el Fondo Monetario Internacional como las mismas autoridades lo que han dado a entender a la población es que aquello que se recaude se gastaría. ¿Tú has oído? Gastarlo en obras de infraestructura, en gasto social. Entonces, es una nebulosa. La comunicación para que las reformas, los procesos de reforma sean exitosos es imprescindible. No solamente la competencia para elaborarla y la coherencia interna de todo el equipo que está detrás de ella y del conjunto de reformas, porque esto es un conjunto de reformas, estamos hablando ahora mismo de la tributaria, pero Ajá. deben venir otras más. Para mí una imprescindible, casi tan importante, es la laboral. Y la seguridad social también está. Sí, pero la laboral, porque si hay dos componentes que te mantienen la informalidad tan alta en República Dominicana, son la parte tributaria y Parte los laboral. costos laborales no salariales que ahora mismo mantiene el Código Tributario de República Dominicana. Que a propósito, la laboral fue en el mismo año que se hizo el Código Tributario. Original de 1992. Entonces, para concluir, tenemos señales mixtas. O sea, por un lado se habla de revisar las exenciones, pero se siguen eh, tan reciente como octubre, noviembre del año pasado, se aprueba una ley nueva de exenciones a inversiones que están viniendo al país, importante, en estos días lo hemos visto, bueno, por lo menos ustedes, la prensa lo han reseñado, acogidas a una ley de exenciones. Entonces, de verdad que yo creo que la sociedad necesita claridad, que se vuelva a hablar de qué es lo que aspiran las autoridades y qué es lo que piensan hacer con los dineros que reciban de hogares y empresas con esa reforma tributaria, cómo lo van a administrar. Una consolidación fiscal, reducir la deuda, como manda esa ley de responsabilidad fiscal, no se logra con una ley, Esa parte yo quiero que hablemos un una ley, poco más reforma tributaria. detenidamente de esa Claro. estructura. Vamos a hacer una breve pausa comercial y volvemos en unos instantes.
Continuamos la conversación con Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del CRES. Y cuando tú despedíamos tu explicación del segmento anterior, hablaba de ese aspecto de la consolidación deseada o anhelada, consolidación fiscal. Ahora, me gustaría que como que lo viéramos desde este punto de vista que dan las cifras. Porque aquí se han hecho numerosas propuestas de reformas con intenciones diferentes. Muchos han querido o anhelado recaudar cerca de 2,5 puntos del PIB como proporción, rendimiento. A la larga creo que nunca se ha logrado, si se ha logrado 1,5 ha sido mucho, pero yo no lo recuerdo, pero bueno. Pero estamos en un panorama ya que se ha hecho ciudadano en la finanza pública dominicana, es presentar un presupuesto deficitario per se, en origen, de nacimiento, y ese déficit anda previsto entre 2,5 y 3 puntos y algo por 100 puntos del PIB como déficit. Entonces tenemos unas reformas que no llegan a tanto, pero sin embargo un desfase que sí, que a veces hasta se pasa de lo que se prevé. Entonces, ¿cómo manejar esa situación tan... Bueno, si tú apruebas una ley de responsabilidad fiscal, aspirando a poner orden, es porque tú tienes irresponsabilidad fiscal. Irresponsabilidad fiscal o oportunismo político, depende de la escuela de pensamiento económico que tú quieras emplear, es precisamente un proceso de tener déficits constantes que se traducen en endeudamiento público, que no es más que diferir impuestos del presente al futuro. Entonces, ahora se trae a la mesa de que vamos a incrementar las recaudaciones. Como tú bien decías, lograr 2 puntos porcentuales de presión tributaria es muy difícil. Entonces, para tú tratar de lograr más de un punto porcentual desde nuestra óptica, como venimos analizando desde hace muchos años, desde el CRES, y hemos estado trabajando por lo menos en esta última versión de nuestra propuesta, que ha asumido modificaciones, pero en esencia se mantiene la misma, digamos que los mismos, no quiero usar la palabra valores, pero los mismos principios de tu simplificar el sistema tributario para reducir los incentivos a la elusión, a la evasión y a la informalidad, y tener un sistema tributario que te ayude a aumentar la productividad, el ahorro, la inversión y en consecuencia el empleo productivo y mayores ingresos para los hogares. Eso es lo que uno quisiera para República Dominicana, para su desarrollo, y a eso es lo que deberíamos aspirar con una reforma tributaria que no sea meramente fiscalista, es decir, para tratar de cuadrar las cuentas fiscales. Pero vuelvo al tema, 2 puntos porcentuales de presión tributaria. Mencionabas, tenemos un déficit de 3 o superior al 3% del Producto Interno Bruto, pero estamos hablando, por otro lado, de usar los recursos para gastar más. Entonces, las cuentas no le cuadran ni siquiera al ciudadano común. Entonces, para tú tener una verdadera consolidación fiscal, tú puedes tener mayores ingresos, y repito, desde para nosotros, una ley o una modificación, una transformación tributaria con los principios que ya explicaba anteriormente, podrías tener más de un punto porcentual, 1,3, nos da el último estimado a nosotros,
Pero para hacer la consolidación tienes que acompañarla verdaderamente de un compromiso de controlar el gasto público. O sea, hay que subir y bajar Hay que para hacer, buscar el vamos a punto de decirlo consolidación. definitivamente, vamos a hacer más con menos. Yo oí a un director de una institución del Estado en una charla que compartimos panel, estamos haciendo más con menos, pues eso es lo que debería hacer el Estado dominicano con nuestro dinero. Se nos ha olvidado que el Estado está para administrar nuestros recursos, no para gastar a discreción. Y es bueno que tengamos reglas fiscales. Y yo en estos días he aprovechado la oportunidad, bueno, estamos hablando de una reforma constitucional que es inminente ya. ¿Y por qué no aprovechamos e introducimos entonces una regla fiscal y ponemos candado al crecimiento del endeudamiento público dentro de esa nueva modificación a la Constitución? Una regla de déficit, por ejemplo, o si O se sea, quiere. que sea constitucional esa parte. Pero claro, hay ejemplos. Brasil lo tuvo que hacer con una regla de gasto luego de la crisis del 2014. Entonces ellos pusieron candado, ¿verdad? Después que les robaron. Alemania tiene una regla constitucional de endeudamiento de 0 no llega prácticamente un tercio de un punto porcentual el endeudamiento que puede tener en un año. Eso quiere decir que si nosotros tenemos un déficit de 3 y lo cubrimos con deuda, pues esto sería menos de una décima parte de eso. Pero podríamos, ¿por qué no aspirar a que sea cero? O sea, yo pienso en grande. Y si queremos poner candados, y si las autoridades quieren dejar un legado, pues esta es la oportunidad de dejar legados importantes. Así como en los 90 se hicieron reformas trascendentales que todavía nos estamos beneficiando de ellas a pesar de contrarreformas que se han hecho en algunos aspectos, pues este es el momento de verdad de dejar esos legados, esas transformaciones que nos creen una República Dominicana, y las autoridades se han puesto un reto importantísimo, que es crecer el PIB a 6% en términos reales para duplicar precisamente el monto del PIB en 12 años. Eso solamente se va a lograr con transformaciones reales. Y de nuevo, vuelvo a lo mismo. Si lo que queremos es una reforma meramente fiscalista, buscando esa cifra del 2%, pero sin la claridad de qué se va a hacer con ello, pues yo temo que vamos a seguir en lo mismo y que esa ley de responsabilidad fiscal no nos va a ayudar a conseguir precisamente la consolidación ni tampoco el conjunto de medidas fiscales que acompañen a la ley de a la ley de reforma o la reforma tributaria que se haga. Don Miguel, gracias Gracias a ti por la estar invitación. aquí con nosotros. Cada vez que le tocamos, le llamamos, siempre están disponibles y entendemos que sus explicaciones y orientaciones son válidas más o menos en estos temas y escenarios donde se discuten y se esperan, hay expectativas de esas reformas. Así que como siempre le estaremos llamando siempre. Siempre a la disposición. Gracias, Héctor. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.